¡Eres una tonta! Mamá tiene razón, eres una tonta que no entiende nada. Marido aplaudía a su madre que la llamaba tonta, pero en el divorcio la esposa les dio una lección. La lluvia golpeaba contra los ventanales del departamento en la colonia Roma Norte, con una insistencia que parecía hacer eco del dolor que Sofía Mendoza llevaba guardado en el pecho. Era una tarde gris de octubre, de esas que en la Ciudad de México anuncian que el año está llegando a su fin, y ella se encontraba de pie en la cocina, preparando la cena como lo había hecho durante los últimos 5 años de su matrimonio con Ricardo. Sus manos temblaban ligeramente mientras pelaba las papas para el guisado que su suegra había sugerido que preparara. Esperanza Herrera siempre tenía sugerencias, y todas sonaban más como órdenes que como consejos de una suegra cariñosa. Sofía había aprendido a lo largo de estos años que era más fácil obedecer que enfrentar las consecuencias de contradecir a la matriarca de los Herrera. «Sofía, ¿dónde está mi café? ¿Dónde está mi...?» gritó Ricardo desde la sala, donde veía el partido de fútbol con el volumen tan alto que los vecinos probablemente también conocían el marcador. Su voz tenía ese tono de fastidio que había desarrollado cada vez que se dirigía a ella, como si fuera una molestia tener que pedirle algo a su propia esposa. «Ya va, mi amor», respondió Sofía, secándose las manos en el delantal que llevaba puesto. Era un delantal azul con flores bordadas que le había regalado su madre cuando se casó, diciéndole que una buena esposa siempre debe verse presentable, incluso en casa. Qué ironía que ese mismo delantal fuera testigo de tantas humillaciones. Mientras preparaba el café en la cafetera italiana que habían recibido como regalo de bodas, Sofía no pudo evitar recordar los primeros meses de su matrimonio, cuando Ricardo aún la trataba con ternura y respeto. Habían sido novios durante 3 años antes de casarse, y durante ese tiempo, él había sido el hombre más atento y cariñoso que conocía. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento todo había cambiado? El timbre del departamento interrumpió sus pensamientos. Sofía miró el reloj de la pared, un reloj de cerámica Talavera que habían comprado en su luna de miel en Puebla, y suspiró. Eran las 6:30 de la tarde. Esperanza llegaba puntual como siempre para la cena dominical, una tradición que se había establecido desde el primer mes de matrimonio y que Sofía había llegado a temer más que a una visita al dentista. «¡Ya llegó mi mamá!», gritó Ricardo desde la sala, y Sofía pudo escuchar el entusiasmo en su voz. Era el mismo entusiasmo que una vez había reservado para ella, cuando aún eran novios, y él la esperaba ansioso en la puerta de su oficina para llevarla a cenar. Sofía se dirigió hacia la puerta, acomodándose el cabello castaño que llevaba recogido en una coleta sencilla. Se había dado cuenta de que Esperanza siempre encontraba algo que criticar sobre su apariencia, así que había optado por mantenerse siempre impecable cuando su suegra venía de visita. Abrió la puerta y ahí estaba ella, Esperanza Herrera, una mujer de 62 años, vestida con un elegante conjunto de color beige y cargando una bolsa de piel cara que hacía juego con sus zapatos. «Buenas tardes, Esperanza», saludó Sofía con una sonrisa que había perfeccionado durante años de práctica. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que cumplía su función de mantener la paz. «Sofía», respondió su suegra con un asentimiento frío, entrando al departamento sin esperar invitación. Sus ojos grises recorrieron el recibidor con esa mirada escrutadora que parecía buscar cualquier detalle fuera de lugar. «Veo que por fin limpiaste ese espejo. Ya era hora. La semana pasada tenía manchas horribles». Sofía sintió que sus mejillas se enrojecían, pero mantuvo la compostura. «Sí, tienes razón. Gracias por notarlo». Esperanza caminó hacia la sala donde Ricardo se levantó inmediatamente para recibir a su madre con un abrazo afectuoso. La diferencia en el trato era tan evidente que resultaba dolorosa de presenciar. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó Ricardo, besando la mejilla de Esperanza. «Te ves hermosa, como siempre». «Ay, hijo, tú siempre tan galante», respondió Esperanza con una sonrisa genuina que jamás le dedicaba a Sofía. «Aunque debo decir que este lugar necesita una buena limpieza profunda. Se nota que hay polvo en las repisas». Sofía apretó los puños a sus costados.
Había pasado toda la mañana limpiando cada rincón del departamento, pero sabía que era inútil defenderse. Esperanza siempre encontraba algo que criticar. «Tienes razón, mamá», dijo Ricardo dirigiendo una mirada de reproche hacia Sofía. «Mi esposa ha estado un poco descuidada últimamente con las labores del hogar». Las palabras de su esposo le pegaron como una bofetada. Sofía trabajaba 8 horas al día como contadora en una empresa de materiales de construcción, y al llegar a casa se encargaba de cocinar, limpiar y mantener todo en orden. Los fines de semana los dedicaba a hacer las compras, lavar la ropa y preparar comida para toda la semana. ¿Cuándo exactamente había estado descuidada? «No me sorprende», continuó Esperanza, acomodándose en el sofá principal, el lugar de honor que siempre ocupaba durante sus visitas. Algunas mujeres simplemente no tienen el don natural para ser buenas amas de casa. Es algo que no se puede enseñar, ¿verdad, Sofía? Sofía sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Quería defenderse, quería gritarles que trabajaba tan duro como cualquiera de ellos, que mantenía ese hogar funcionando mientras también contribuía económicamente. Pero en lugar de eso bajó la mirada y murmuró: «Tienes razón. Voy a esforzarme más. Esa es mi niña», dijo Ricardo con una sonrisa condescendiente. «Ve a traernos algo de beber mientras mamá y yo conversamos». Sofía se dirigió a la cocina con pasos pesados, sintiendo como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras preparaba los refrescos, pudo escuchar la conversación entre madre e hijo desde la sala. «Ese perfume que usa es horrible», comentaba Esperanza en voz lo suficientemente alta para que Sofía pudiera escuchar. «Huele a flores baratas. Deberías comprarle algo mejor, hijo». «Tienes razón, mamá. Su gusto siempre ha sido un poco cuestionable». Sofía se detuvo en seco. El perfume del que hablaban era uno que había comprado con sus propios ahorros, después de meses de guardar peso por peso de su salario. Era una fragancia francesa que había visto en una revista y que se había permitido como un pequeño lujo, después de conseguir un aumento en el trabajo. «Y no hablemos de cómo cocina», continuó Esperanza. «La comida siempre está demasiado salada o muy insípida. Pobrecito de ti, hijo, tener que comer esas porquerías todos los días». «Es verdad, mamá. A veces pienso que se casó conmigo solo por mi dinero y mi posición. No tiene ninguna habilidad real como esposa». Las palabras de Ricardo fueron como dagas clavándose directamente en el corazón de Sofía. Ella, que había estado enamorada de él desde el primer día que se conocieron en la universidad. Ella, que había rechazado ofertas de trabajo mejor remuneradas para no tener que mudarse y poder mantener unida su relación. Ella, que había sacrificado sus sueños de especializarse en finanzas internacionales para estar disponible para él y su familia. Con manos temblorosas, Sofía terminó de preparar las bebidas y regresó a la sala. Esperanza y Ricardo inmediatamente callaron su conversación y la miraron con esas sonrisas falsas que habían perfeccionado para estos momentos. «Aquí tienen», dijo Sofía, colocando la bandeja sobre la mesa de centro. Su voz sonaba extrañamente tranquila, incluso para ella misma. «Gracias, querida», dijo Esperanza tomando su vaso sin siquiera mirarla. «Ricardo me estaba contando sobre su ascenso en el trabajo. Qué orgullosa me siento de tener un hijo tan exitoso». Sofía se sentó en el sillón individual, el lugar que siempre le correspondía cuando Esperanza estaba presente. Desde allí, observó cómo madre e hijo conversaban animadamente sobre los logros profesionales de Ricardo, sus planes futuros en la empresa y las posibilidades de que pronto obtuviera una posición aún más alta en la compañía de ingeniería donde trabajaba. «¿Y tú, Sofía?», dijo Esperanza de repente, dirigiendo hacia ella esos ojos grises que parecían atravesar el alma. «¿Qué tal tu trabajito? ¿Sigues contando numeritos en esa oficinita?». La forma despectiva en que se refería a su carrera profesional hizo que Sofía sintiera una mezcla de humillación y rabia. Era contadora pública certificada, había estudiado 5 años en la universidad, tenía una maestría en administración financiera y manejaba las cuentas de una empresa que facturaba millones de pesos al año. Su trabajito requería conocimientos especializados, responsabilidad y una precisión matemática que pocas personas poseían. «Sí, todo va bien», respondió Sofía,
manteniendo la voz controlada. De hecho, este mes cerramos el trimestre con números muy positivos, y mi jefe me felicitó por... ¡Qué aburrido!, la interrumpió Esperanza con una risa falsa. No entiendo cómo puedes pasarte el día entero viendo números. Debe ser algo muy simple, supongo. No como el trabajo de Ricardo que requiere verdadero intelecto y creatividad para diseñar esos proyectos de construcción tan complejos. Ricardo rió y asintió con aprobación. Mamá tiene razón. Mi trabajo requiere mucha más creatividad y responsabilidad. Los números son algo que cualquiera puede hacer con una calculadora. Sofía apretó los dientes. Quería explicarles que su trabajo involucraba análisis de riesgo, proyecciones financieras, auditorías, cumplimiento fiscal y decenas de responsabilidades que requerían años de estudio y experiencia para dominar, pero sabía que sería inútil. En los ojos de ellos, ella siempre sería la mujer que no estaba a la altura de los estándares de la familia Herrera. La cena transcurrió de manera similar. Cada platillo que Sofía había preparado con esmero fue criticado de alguna manera. El arroz estaba un poco seco, la carne le faltaba sazón, y la ensalada tenía demasiado limón. Ricardo no solo asentía a cada crítica de su madre, sino que añadía sus propios comentarios negativos, como si fuera una competencia para ver quién podía humillar más a Sofía. «¿Sabes, hijo?», dijo Esperanza mientras Sofía recogía los platos sucios. «Tu prima Alejandra preparó el domingo pasado una comida deliciosa. Su mole poblano estaba exquisito, y el arroz rojo le quedó perfecto. Esa sí es una mujer que sabe cocinar». «Alejandra siempre ha sido muy talentosa», respondió Ricardo. «Recuerdo cuando éramos niños, ya cocinaba mejor que muchas adultas». Sofía sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. Alejandra era la prima de Ricardo, una mujer soltera de 35 años, que vivía con sus padres y que efectivamente cocinaba muy bien. Pero la constante comparación con otras mujeres era una de las tácticas favoritas de Esperanza para hacer sentir inadecuada a Sofía. «Tal vez deberías pedirle a Alejandra que te enseñe algunas recetas», sugirió Esperanza con una sonrisa venenosa. «Estoy segura de que estaría encantada de ayudar a una principiante como tú». «Es una excelente idea, mamá», dijo Ricardo, palmeando la mesa con entusiasmo. «Sofía, deberías llamar a Alejandra esta semana». Sofía asintió en silencio mientras cargaba los platos hacia la cocina. Una vez allí, se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente, tratando de mantener la compostura que se estaba desmoronando por dentro como un castillo de naipes en medio de un huracán. Mientras lavaba los platos, escuchó cómo la conversación en la sala tomaba un giro hacia temas familiares. Esperanza estaba contando chismes sobre otros parientes, y Ricardo participaba activamente, riendo y comentando sobre cada historia. Era en momentos como este cuando Sofía se daba cuenta de lo excluida que estaba de la dinámica familiar de los Herrera. Era como si fuera una empleada doméstica que ocasionalmente se sentaba a la mesa, pero que nunca realmente pertenecía allí. «Sofía», gritó Ricardo desde la sala, «trae más café». Sofía se secó las manos y preparó una nueva jarra de café. Cuando regresó a la sala, encontró a Esperanza mostrándole a Ricardo fotos en su teléfono móvil. «Mira estas fotos de la boda de tu prima Carmen», decía Esperanza. «¿No se ve hermosa? Su vestido debe haber costado una fortuna, pero se ve que vale la pena invertir en calidad». Ricardo tomó el teléfono y silbó admirativamente. «Se ve espectacular. Su esposo es muy afortunado». Sofía recordó su propia boda, 5 años atrás. Había sido una ceremonia sencilla porque Ricardo había insistido en que no tenía sentido gastar tanto dinero en una sola noche. Esperanza había estado de acuerdo, comentando que era mejor ser práctica y no ostentosa como algunas personas. El vestido de Sofía había sido comprado en una tienda de liquidación, y aunque se veía hermosa en él, siempre había sentido que Esperanza lo consideraba inferior a lo que su hijo merecía. «Aquí está el café», anunció Sofía, colocando la jarra sobre la mesa. «Gracias», murmuró Ricardo sin levantar la mirada del teléfono. «Mamá, ¿viste que Carmen y su esposo se fueron de luna de miel a Europa? Qué envidiable. Es lo que merecen», respondió Esperanza. «Él es un médico cirujano muy reconocido, y ella es licenciada en Derecho.
Una pareja verdaderamente exitosa. Sofía se sentó nuevamente en su lugar, preguntándose si alguna vez sería lo suficientemente buena para esta familia. Ricardo y ella habían ido de luna de miel a Cancún, un viaje que había sido hermoso pero que aparentemente palidecía en comparación con las vacaciones europeas de otros parientes. «Sofía», dijo Esperanza de repente, clavando en ella esa mirada penetrante que siempre la ponía nerviosa. «¿Ya tienes noticias sobre los niños?» La pregunta que Sofía había estado temiendo toda la noche finalmente había llegado. Era el tema recurrente en cada visita de Esperanza: la ausencia de nietos. Durante los primeros 2 años de matrimonio, Sofía y Ricardo habían decidido esperar un poco antes de tener hijos. Querían establecerse profesionalmente y disfrutar de su tiempo como pareja. Pero después, cuando comenzaron a intentarlo, descubrieron que Sofía tenía algunos problemas de fertilidad que requerían tratamiento médico. «Estamos todavía trabajando en eso», respondió Sofía, sintiendo que sus mejillas se enrojecían de vergüenza. «Ya han pasado 5 años, Sofía», presionó Esperanza, con un tono que sugería que la falta de descendencia era exclusivamente culpa de ella. «A tu edad deberías tener al menos 2 hijos. Mi Ricardo ya debería ser padre». «Mamá tiene razón», intervino Ricardo, y Sofía sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. «Mis compañeros de trabajo ya tienen familias establecidas. Es embarazoso cuando preguntan por mis hijos y tengo que decir que no tengo». Sofía quiso explicar sobre las citas médicas, los tratamientos, las inyecciones hormonales que la hacían sentirse terrible, las esperanzas que se desvanecían mes tras mes. Quiso contarles sobre las noches que había pasado llorando en el baño después de cada test de embarazo negativo, o sobre cómo se sentía inadecuada como mujer cada vez que veía a otras parejas con sus bebés. Pero sabía que nada de eso importaría. Para ellos, su infertilidad era simplemente otra falla en su larga lista de defectos. «Tal vez deberías consultar con un especialista diferente», sugirió Esperanza. «O quizás el problema es que no estás cuidando bien tu cuerpo. He leído que el estrés y una mala alimentación pueden afectar la fertilidad». «Es posible», murmuró Sofía, aunque sabía que había consultado con 3 especialistas diferentes y había seguido cada recomendación médica al pie de la letra. «O tal vez», continuó Esperanza con una sonrisa cruel, «simplemente no estás hecha para ser madre. Algunas mujeres no tienen ese instinto natural». Las palabras cayeron sobre Sofía como agua helada. Ricardo no solo no defendió a su esposa, sino que asintió pensativamente, como si estuviera considerando la posibilidad de que su madre tuviera razón. «Podría ser, mamá. Sofía nunca ha mostrado mucho interés en los niños de la familia». Sofía sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Cómo podía Ricardo decir eso? Ella adoraba a los niños. Siempre se ofrecía a cuidar a los hijos de sus hermanas, y había sido quien había sugerido comenzar a intentar tener bebés apenas 2 años después de casarse. Su aparente falta de interés era en realidad una defensa emocional que había desarrollado para protegerse del dolor de no poder tener sus propios hijos. «Bueno», dijo Esperanza, levantándose del sofá con una satisfacción evidente en su rostro. «Es tarde y debo irme. Ricardo, acompáñame al coche». Ricardo se levantó inmediatamente para ayudar a su madre, tomando su abrigo y su bolsa. Sofía se quedó sentada, sintiendo como si fuera invisible. No hubo despedida, no hubo agradecimiento por la cena, no hubo reconocimiento de su existencia. Era como si fuera un mueble más del departamento. Cuando regresó, Ricardo se dirigió directamente al baño sin decir una palabra. Sofía comenzó a limpiar los restos de la visita, guardando las tazas de café, acomodando los cojines del sofá y borrando cualquier evidencia de que Esperanza había estado allí. Era una rutina que había perfeccionado. Después de cada visita de su suegra, Sofía limpiaba meticulosamente todo mientras procesaba las humillaciones del día. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía se miró en el espejo del baño. Tenía 30 años, pero las líneas de cansancio alrededor de sus ojos la hacían parecer mayor. Su cabello castaño había perdido el brillo que solía tener, y sus mejillas habían adelgazado debido al estrés constante.
Se preguntó cuándo había dejado de reconocerse a sí misma en ese reflejo. Ricardo ya estaba en la cama cuando ella salió del baño, revisando su teléfono con la misma atención que una vez le había prestado a ella. Sofía se acostó a su lado, manteniendo una distancia respetable entre ellos. Hacía meses que no había intimidad real entre ellos, solo encuentros esporádicos que se sentían más como una obligación que como una expresión de amor. «Ricardo», murmuró Sofía en la oscuridad, «¿podemos hablar?» «¿De qué?», respondió él sin levantar la mirada de su teléfono. «De lo que pasó esta noche. De las cosas que dijo tu mamá». Ricardo suspiró con irritación. «¿Qué pasa con lo que dijo mi mamá? Ella solo está preocupada por nosotros. Me llamó inepta para ser madre, Ricardo. Y tú estuviste de acuerdo con ella. Sofía, no exageres. Mi mamá no dijo eso». Sofía se incorporó en la cama, sintiendo una chispa de indignación. «Sí lo dijo, Ricardo. Dijo que tal vez no estoy hecha para ser madre, que no tengo el instinto natural». «Bueno», dijo Ricardo, finalmente mirándola, «tal vez deberías reflexionar sobre eso en lugar de molestarte. Mi mamá tiene mucha experiencia con estos temas». Las palabras de su esposo fueron como un golpe en el estómago. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. Ya había aprendido que llorar solo provocaba más críticas sobre su sensibilidad excesiva y su falta de madurez emocional. «Está bien», murmuró Sofía, acostándose nuevamente y dándole la espalda a Ricardo. «No te pongas dramática, Sofía. Sabes que mi mamá solo quiere lo mejor para nosotros». Sofía cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. En la oscuridad de su habitación, mientras escuchaba la respiración de Ricardo a su lado, tomó una decisión que no sabía que había estado formándose en su mente durante meses. Ya no podía seguir viviendo así. La microvuelta llegó 3 días después. Un miércoles por la mañana, cuando Sofía estaba revisando los estados de cuenta bancarios de la familia. Como contadora, siempre había manejado las finanzas del hogar, y Ricardo le había dado acceso a todas sus cuentas para que pudiera administrar los pagos y los ahorros familiares. Pero esa mañana, mientras revisaba el estado de cuenta de la cuenta de ahorros conjunta, notó algo extraño. Había una transferencia de 50,000 pesos a una cuenta que no reconocía. Al principio pensó que podría ser un error bancario, pero cuando revisó más detenidamente, encontró que era la tercera transferencia similar en los últimos 2 meses. Con el corazón palpitando, Sofía llamó al banco para preguntar sobre las transferencias. Después de verificar su identidad, el representante del servicio al cliente le explicó que las transferencias habían sido autorizadas por Ricardo y que el dinero había sido enviado a una cuenta a nombre de Esperanza Herrera. Sofía colgó el teléfono con manos temblorosas. 150,000 pesos de sus ahorros familiares, dinero que incluía parte de su salario y que estaba destinado para el enganche de la casa que habían estado planeando comprar, habían sido transferidos a la cuenta de su suegra sin su conocimiento ni consentimiento. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue darse cuenta de que Ricardo había estado mintiendo sobre sus finanzas. Según él, apenas tenían ahorros suficientes para el enganche de una casa pequeña. Pero si podía transferir 150,000 pesos sin afectar significativamente sus planes, significaba que tenía mucho más dinero del que le había dicho. Sofía se sentó en su escritorio, mirando los papeles bancarios esparcidos frente a ella, y supo que su matrimonio no era solo emocionalmente abusivo, también estaba siendo víctima de abuso financiero. Y en ese momento, la tonta esposa de Ricardo Herrera comenzó a planear la venganza más meticulosa de su vida. Los días que siguieron al descubrimiento de las transferencias bancarias fueron los más difíciles en la vida de Sofía. Por fuera, mantenía la misma rutina de siempre. Se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para Ricardo, se iba a trabajar, regresaba a casa para cocinar la cena y limpiar el departamento. Pero por dentro, una tormenta de emociones la consumía: rabia, traición, humillación y algo que no había sentido en años: determinación. Esa determinación la llevó a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. El viernes por la tarde,
Después del trabajo, en lugar de dirigirse directamente a casa como siempre hacía, Sofía tomó el metro hacia la colonia Doctores, donde vivía su hermana Elena. Elena Mendoza era 3 años mayor que Sofía y había seguido un camino profesional completamente diferente. Mientras Sofía se había especializado en contabilidad y finanzas, Elena había estudiado Derecho y se había convertido en una de las abogadas especializadas en derecho familiar más respetadas de la Ciudad de México. Su bufete, ubicado en un elegante edificio de la colonia Roma, se había ganado una reputación por defender principalmente a mujeres en casos de divorcio complicados. Las dos hermanas siempre habían sido muy unidas durante su infancia y adolescencia, pero desde que Sofía se casó con Ricardo, su relación se había enfriado considerablemente. No porque Elena no quisiera mantener el contacto, sino porque Ricardo había hecho comentarios despectivos sobre las feministas solteras que llenan de ideas tontas a las esposas, y gradualmente, Sofía había comenzado a distanciarse de su hermana para evitar conflictos en casa. Cuando Sofía tocó la puerta del departamento de Elena, no estaba segura de la recepción que tendría. Hacía más de 6 meses que no se veían, y su última conversación había terminado con Elena diciéndole que siempre tendría las puertas abiertas cuando decidiera abrir los ojos sobre su matrimonio. Elena abrió la puerta y su expresión de sorpresa inmediatamente se transformó en preocupación al ver el estado de su hermana. Sofía había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas, y su ropa, aunque limpia y planchada, le quedaba holgada. «Sofía», dijo Elena, abriendo los brazos para abrazar a su hermana. «¿Qué pasó? Te ves terrible». Sofía se quebró en ese abrazo que había necesitado durante tanto tiempo. Todas las lágrimas que había estado conteniendo durante meses salieron de una vez, mientras Elena la sostenía y la tranquilizaba con palabras suaves. «Lo siento, Elena», sollozaba Sofía. Tenías razón sobre todo». Elena no dijo «te lo dije», como habría hecho muchas otras personas. En lugar de eso, guió a su hermana hacia el sofá de su sala, fue a la cocina a preparar té de manzanilla, y esperó pacientemente a que Sofía estuviera lista para hablar. El departamento de Elena reflejaba su personalidad, moderno, organizado, lleno de libros de derecho y fotografías de sus viajes por el mundo. Era el tipo de espacio que Sofía había soñado tener algún día, un lugar que fuera verdaderamente suyo, decorado según sus gustos, donde pudiera ser ella misma sin temor al juicio constante. «Cuéntame todo», dijo Elena, sentándose junto a su hermana y ofreciéndole una taza de té caliente. Sofía comenzó por el principio. Le contó sobre las humillaciones constantes de Esperanza, sobre cómo Ricardo no solo las permitía sino que las alentaba. Le habló sobre los comentarios despectivos sobre su trabajo, su apariencia, su capacidad como esposa y como mujer. Le describió las cenas familiares que se habían convertido en sesiones de tortura psicológica, y las noches en las que se quedaba despierta preguntándose qué había hecho mal. Pero fue cuando llegó al tema de las transferencias bancarias que Elena realmente se enfureció. «¿Me estás diciendo que transfirió 150,000 pesos de una cuenta conjunta sin tu autorización?», preguntó Elena, con esa voz controlada que usaba cuando estaba verdaderamente enojada. «Sí», respondió Sofía, mostrándole a su hermana los estados de cuenta que había impreso. «Y lo peor es que creo que hay más. He estado revisando todos nuestros papeles financieros, y hay muchas cosas que no cuadran». Elena examinó los documentos con ojo profesional, y Sofía pudo ver cómo su expresión se volvía cada vez más seria. «Sofía, esto no es solo infidelidad emocional. Esto es fraude financiero. Él está robándote». La palabra robando golpeó a Sofía como un yunque. Había estado pensando en términos de malentendidos o falta de comunicación, pero Elena tenía razón. Ricardo estaba literalmente robándole el dinero que ella había ganado con su trabajo. «Pero somos esposos», murmuró Sofía. «Técnicamente, el dinero es de los dos». «No, Sofía, escúchame bien», dijo Elena, tomando las manos de su hermana. «El hecho de que estén casados no le da derecho a disponer de tus ingresos sin tu consentimiento. Especialmente cuando ese dinero se está usando para beneficiar a terceros, en este caso su madre. Esto es abuso financiero, y es un delito».
Sofía sintió como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. Durante tanto tiempo había normalizado el comportamiento de Ricardo que había perdido la perspectiva de lo que era aceptable en un matrimonio y lo que no. Elena, dijo Sofía después de un largo silencio, creo que quiero el divorcio. Su hermana asintió gravemente. Estaba esperando que dijeras eso, y voy a ayudarte a conseguir no solo el divorcio, sino justicia. Durante las siguientes 3 horas, Elena explicó a Sofía todos los aspectos legales de su situación. Como abogada especializada en derecho familiar, conocía perfectamente las tácticas que esposos abusivos utilizaban para controlar y manipular a sus parejas, y el caso de Sofía presentaba varios elementos que podrían trabajar en su favor. Primero, explicó Elena, necesitamos documentar todo. Cada transferencia bancaria, cada comentario humillante, cada episodio de abuso emocional. Segundo, necesitamos proteger tus activos antes de que él se dé cuenta de que estás planeando divorciarte. Y tercero, necesitamos construir un caso tan sólido que no tenga más opción que aceptar nuestros términos. Sofía se sintió abrumada por la información, pero también sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba de su lado. Alguien que no solo creía en ella, sino que tenía las herramientas para ayudarla. ¿Pero cómo vamos a demostrar el abuso emocional?, preguntó Sofía. Son solo palabras. No tengo grabaciones ni testigos. Elena sonrió por primera vez en toda la tarde. Ahí es donde tu profesión va a ser tu mejor aliada, hermana. Tú eres contadora. Eres meticulosa, organizada, y tienes acceso a toda la información financiera de Ricardo. Vamos a usar esas habilidades para construir un caso que sea imposible de refutar. El plan que Elena diseñó era brillante en su simplicidad. Sofía regresaría a casa y continuaría comportándose como la esposa sumisa que Ricardo y Esperanza esperaban que fuera. Pero en secreto, comenzaría a documentar todo. Cada transferencia bancaria, cada comentario despectivo, cada episodio de humillación. También comenzaría a grabar conversaciones usando una aplicación en su teléfono, especialmente durante las visitas de Esperanza. Necesitamos establecer un patrón de comportamiento, explicó Elena. Cuando presentemos el caso ante un juez, tiene que ser evidente que esto no son incidentes aislados, sino abuso sistemático y sostenido. Sofía se fue esa noche con una pequeña grabadora digital que Elena le había dado, junto con instrucciones precisas sobre cómo usarla sin ser detectada. También llevaba consigo una nueva cuenta bancaria que había abierto ese mismo día en un banco diferente, donde comenzaría a depositar parte de su salario para proteger sus ingresos futuros. El fin de semana llegó con la inevitabilidad de otra cena dominical con Esperanza, pero esta vez, Sofía estaba preparada. Había colocado la grabadora en el bolsillo de su delantal, y mentalmente se había preparado para soportar las humillaciones, sabiendo que cada palabra cruel que escuchara sería una pieza más de evidencia en su caso. Esperanza llegó puntual como siempre, pero esta vez Sofía la observó con ojos diferentes. Ya no veía a una suegra difícil, sino a una mujer manipuladora que había pasado años destruyendo sistemáticamente su autoestima. Y Ricardo no era un esposo influenciado por su madre, sino un cómplice activo en el abuso que había estado sufriendo. La cena comenzó como todas las anteriores. Esperanza encontró defectos en la comida, criticó la limpieza del departamento y hizo comentarios despectivos sobre la apariencia de Sofía. Pero esta vez, cada comentario era cuidadosamente capturado por la grabadora. «Sofía, esa blusa te queda horrible», comentó Esperanza mientras se sentaba a la mesa. «El color hace que tu piel se vea amarillenta. ¿No tienes algo mejor que ponerte?» «Tienes razón, mamá», respondió Ricardo inmediatamente. «Sofía, deberías pedirle consejos de moda a mi prima Alejandra. Ella siempre se ve impecable». Sofía asintió sumisamente mientras servía la comida, pero por dentro estaba tomando nota mental de cada palabra. La blusa que llevaba puesta era una que había comprado hacía apenas 2 semanas, después de que Ricardo le dijera que necesitaba renovar su guardarropa, porque parecía una secretaria de los años 80. «Y este guisado está muy grasoso», continuó Esperanza después de probar el primer bocado. «¿Cuánta manteca le pusiste? Parece que quieres engordar a mi pobre hijo». «Lo siento»,
murmuró Sofía. La próxima vez usaré menos grasa. Es que no piensas, Sofía, dijo Ricardo con esa voz de fastidio que había perfeccionado. Sabes que estoy tratando de mantenerme en forma, y me sirves comida que parece hecha para albañiles. Sofía había preparado el guisado siguiendo exactamente la misma receta que había usado durante años. Una receta que Ricardo solía elogiar cuando eran novios. Pero ahora, todo lo que hacía era motivo de crítica. La conversación tomó el giro inevitable hacia el tema de los hijos. Esperanza, con su usual falta de tacto, preguntó directamente si Sofía había visto ya a un médico de verdad sobre su problemita de fertilidad. Porque, ¿sabes?, continuó Esperanza mientras cortaba delicadamente su carne. A veces el problema no es médico sino mental. He leído que las mujeres estresadas y neuróticas tienen más dificultades para concebir. Es una teoría interesante, mamá, respondió Ricardo. Sofía ha estado muy estresada últimamente en el trabajo. Tal vez eso esté afectando sus hormonas. Sofía apretó los puños bajo la mesa. Los problemas de fertilidad, que tanto criticaban, habían sido diagnosticados por 3 especialistas diferentes como una condición médica tratable, no como resultado del estrés o problemas mentales. Pero para Ricardo y Esperanza, era más fácil culparla a ella que enfrentar la realidad de que la fertilidad era un tema complejo, que no siempre tenía soluciones simples. De hecho, continuó Esperanza, con esa sonrisa cruel que Sofía había aprendido a temer, ayer estuve hablando con la madre de Alejandra, y me contó que su hija está saliendo con un doctor muy guapo, un cardiólogo, imagínate, y ya están hablando de matrimonio. Sofía notó cómo los ojos de Ricardo se iluminaron con interés. ¿En serio? Qué buenas noticias para Alejandra. Sí, y lo mejor es que él quiere una familia grande. Ya le dijo que quiere al menos 3 hijos. Alejandra está emocionadísima porque, como es natural en ella, siempre ha tenido instinto maternal. Las palabras golpearon a Sofía como bofetadas, pero esta vez estaba preparada. Sabía que cada comentario venenoso estaba siendo grabado, y que pronto serían presentados ante un juez como evidencia del ambiente tóxico en el que había vivido durante años. Después de la cena, mientras Sofía lavaba los platos, escuchó una conversación entre Ricardo y Esperanza que la dejó helada. Estaban hablando en voz baja en la sala, pero Sofía pudo escuchar claramente desde la cocina. «Hijo, necesito que me ayudes con algo», decía Esperanza. «Claro, mamá. ¿Qué necesitas?» «Estoy teniendo algunos problemas con mi negocio de bienes raíces. Nada serio. Solo necesito un préstamo temporal para cubrir algunos gastos. ¿Podrías transferirme otros 100,000 pesos?» Sofía dejó caer el plato que estaba lavando. El ruido del plato al romperse en el fregadero hizo que la conversación en la sala se detuviera abruptamente. «¿Estás bien, Sofía?», gritó Ricardo desde la sala. «Sí, solo se me resbaló un plato», respondió Sofía, tratando de mantener la voz estable mientras limpiaba los pedazos rotos. «Ten más cuidado», le gritó Ricardo con irritación. «Esos platos son caros». Sofía terminó de limpiar mientras la conversación en la sala continuaba en susurros. Cuando regresó con más café, madre e hijo estaban mirando el teléfono de Ricardo, aparentemente revisando sus cuentas bancarias. «No hay problema, mamá», decía Ricardo. «Puedo transferirte el dinero mañana mismo». Sofía sintió que la sangre le hervía en las venas. Ricardo estaba planeando transferir otros 100,000 pesos de sus ahorros familiares a su madre, dinero que incluía el salario de Sofía y que estaba destinado para su futuro juntos, y lo estaba haciendo tan casualmente como si estuviera comprando el periódico. Esa noche, después de que Esperanza se fuera y Ricardo se durmiera, Sofía se encerró en el baño y escuchó la grabación que había hecho durante la cena. Cada comentario cruel, cada humillación, cada insulto disfrazado de preocupación, estaba capturado con perfecta claridad. Pero más importante aún, había grabado la conversación sobre el préstamo adicional de 100,000 pesos. Sofía sabía que tenía que actuar rápido. Si Ricardo transfería más dinero a su madre, sus ahorros familiares se verían gravemente comprometidos. Al día siguiente, después del trabajo, se dirigió nuevamente al despacho de Elena. «Tenemos que acelerar el proceso», le dijo Elena después de escuchar la grabación.
Si sigue transfiriendo dinero a su madre, no va a quedar nada que recuperar. Elena le explicó que el primer paso sería obtener una orden judicial para congelar las cuentas conjuntas, pero eso requería presentar una demanda formal de divorcio. Una vez que lo hicieran, Ricardo se daría cuenta de que Sofía ya no era la esposa sumisa que había estado manipulando durante años. ¿Estás lista para esto, Sofía?, preguntó Elena. Una vez que presentemos los papeles, no hay vuelta atrás. Él va a pelear. Va a tratar de manipularte para que regreses y va a usar todas las tácticas emocionales que conoce. Sofía pensó en los últimos 5 años de su vida. Las humillaciones constantes, la erosión gradual de su autoestima, la sensación de caminar en cáscaras de huevo en su propio hogar. Pensó en el dinero que había sido robado de sus ahorros, en los comentarios crueles de Esperanza, en la forma en que Ricardo la había hecho sentir inadecuada como mujer. «Estoy lista», dijo Sofía con una determinación que sorprendió incluso a su hermana. «Hagámoslo». Los siguientes días fueron como caminar por una cuerda floja. Sofía tenía que mantener la apariencia de normalidad, mientras Elena preparaba los documentos legales. Durante el día trabajaba como siempre, pero por las tardes se reunía con Elena para revisar evidencias, planear estrategias y prepararse para lo que vendría. Elena había contratado a un investigador privado para revisar más profundamente las finanzas de Ricardo. Lo que descubrieron fue aún peor de lo que Sofía había imaginado. Las transferencias a Esperanza no eran solo los 150,000 pesos que ella había encontrado. Durante los últimos 2 años, Ricardo había transferido más de 500,000 pesos a diferentes cuentas controladas por su madre. Pero lo más revelador fue descubrir que Ricardo tenía una segunda cuenta de ahorros que Sofía desconocía, con más de 800,000 pesos depositados. Mientras le había estado diciendo que apenas tenían dinero suficiente para el enganche de una casa pequeña, él había estado acumulando una fortuna considerable. «Esto es abuso financiero sistemático», explicó Elena. «No solo te estaba robando, sino que te estaba mintiendo sobre la verdadera situación económica de la familia, para mantenerte dependiente de él». La evidencia era abrumadora. Ricardo no era solo un esposo negligente influenciado por su madre. Era un manipulador calculador que había estado ejecutando un plan deliberado para controlar y explotar a Sofía. El viernes por la tarde, Elena finalmente le entregó a Sofía los documentos que cambiarían su vida para siempre: la demanda de divorcio, la solicitud de división de bienes y la petición de compensación por abuso financiero. «Mañana por la mañana, un notificador irá a tu departamento para entregarle los papeles a Ricardo», explicó Elena. «Quiero que te quedes aquí conmigo esta noche y mañana. No sabemos cómo va a reaccionar y es mejor que no estés sola cuando reciba la notificación». Sofía asintió, sintiendo una mezcla de terror y liberación. Después de 5 años de matrimonio tóxico, finalmente estaba tomando control de su vida. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en el cuarto de huéspedes de Elena, Sofía se miró en el espejo y por primera vez en años vio un destello de la mujer fuerte que había sido antes de conocer a Ricardo. La mujer que había obtenido una maestría en administración financiera, que había construido una carrera exitosa, que había tenido sueños y ambiciones propias. «Mañana», se dijo a sí misma, «comienza mi nueva vida». Y en efecto, el sábado por la mañana marcó el inicio de la guerra más importante que Sofía había peleado jamás. Pero esta vez, ella tenía las armas, la estrategia y, más importante aún, la verdad de su lado. La llamada llegó a las 10:30 de la mañana. Era Ricardo, y su voz sonaba diferente a cualquier cosa que Sofía hubiera escuchado antes. Una mezcla de shock, rabia y algo que nunca había esperado escuchar en él: miedo. «¿Qué diablos significa esto, Sofía? ¿De dónde sacaste estas mentiras?». Sofía respiró profundamente y respondió con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «No son mentiras, Ricardo. Es la verdad, y ahora todo el mundo va a conocerla». La llamada de Ricardo había durado apenas 3 minutos, pero en esos 180 segundos, Sofía había escuchado al hombre con quien había estado casada durante 5 años transformarse en alguien completamente irreconocible. La voz que una vez había murmurado palabras de amor en su oído ahora destilaba veneno puro, amenazas veladas
y una desesperación que confirmó lo que Elena había predicho. Ricardo pelearía sucio. Esto no va a quedar así, Sofía. Había sido su última amenaza antes de colgar. Mi familia no va a permitir que una don nadie como tú nos humille públicamente. Te vas a arrepentir de haberte metido con los Herrera. Elena, quien había escuchado la conversación completa desde el altavoz, negó con la cabeza gravemente. Típico. Cuando se sienten acorralados, recurren a las intimidaciones. Pero tranquila, hermana, esto es exactamente lo que esperábamos. Lo que Sofía no había esperado era la velocidad con la que la maquinaria de los Herrera se pondría en movimiento para destruirla. El lunes por la mañana, cuando llegó a su oficina en la empresa de materiales de construcción donde había trabajado durante los últimos 4 años, se encontró con una sorpresa que la dejó sin aliento. Su jefe, el licenciado Martínez, un hombre de 50 años que siempre había elogiado su trabajo y le había dado excelentes evaluaciones de desempeño, la estaba esperando en su escritorio con una expresión que nunca le había visto antes. Fría, distante, casi hostil. «Sofía, necesito hablar contigo en mi oficina», dijo sin siquiera saludarla. Sofía siguió al licenciado Martínez, sintiendo los ojos de sus compañeros de trabajo clavados en su espalda. El ambiente en la oficina se sentía extraño, como si hubiera una tensión invisible flotando en el aire. La oficina del licenciado Martínez estaba ubicada en el segundo piso del edificio, con ventanales que daban vista a una de las avenidas más transitadas de la colonia Doctores. Era un espacio sobrio, decorado con diplomas y fotografías de proyectos de construcción importantes en los que la empresa había participado. Sofía había estado en esa oficina docenas de veces para presentar reportes financieros o discutir proyecciones presupuestarias, pero nunca se había sentido tan incómoda como en ese momento. «Siéntate, Sofía», dijo el licenciado Martínez, cerrando la puerta detrás de ellos. Su tono era formal, casi burocrático, muy diferente al trato amigable que habían mantenido durante años. Sofía se sentó en la silla frente al escritorio, tratando de mantener la composura mientras su mente corría a 1000 kilómetros por hora. ¿Habría descubierto Ricardo de alguna manera dónde trabajaba? ¿Habría encontrado la forma de llegar hasta su jefe para sabotear su carrera? «Sofía», comenzó el licenciado Martínez, evitando hacer contacto visual directo con ella. «He recibido una llamada muy preocupante sobre tu situación personal». El corazón de Sofía se hundió hasta el estómago. «¿Qué tipo de llamada?» «Un abogado de la familia Herrera se puso en contacto conmigo para informarme sobre ciertos problemas legales en los que aparentemente estás involucrada, problemas que podrían afectar la reputación de nuestra empresa». Sofía sintió como si el mundo se tambalease a su alrededor. Los Herrera no solo habían descubierto dónde trabajaba, sino que habían actuado con una rapidez y una crueldad que la dejaron sin palabras. «Licenciado», dijo Sofía, tratando de mantener la voz estable, «no sé qué le hayan dicho, pero le aseguro que no hay ningún problema legal que pueda afectar a la empresa. Lo que está pasando es un divorcio. Nada más». El licenciado Martínez finalmente la miró directamente, y Sofía pudo ver incomodidad en sus ojos. Era evidente que él no se sentía cómodo con la situación, pero también era claro que había recibido presión considerable. «Sofía, tú sabes que siempre he valorado tu trabajo. Eres una de las mejores contadoras que hemos tenido. Pero», hizo una pausa, jugando nerviosamente con un bolígrafo, «la empresa no puede permitirse estar involucrada en escándalos legales, especialmente cuando uno de nuestros clientes más importantes está, digamos, preocupado por la situación». El mundo de Sofía se derrumbó en ese momento. ¿Cliente importante? La empresa constructora Herrera en Asociados ha sido uno de nuestros proveedores principales durante más de 10 años. El señor Ricardo Herrera padre me llamó personalmente para expresar su inquietud sobre tener a su nuera manejando información financiera sensible durante un proceso de divorcio contencioso. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo Ricardo la había traicionado, sino que había involucrado a su padre, el poderoso constructor Miguel Herrera, para atacar su fuente de ingresos. Era una jugada cruel y calculada diseñada para dejarla sin recursos económicos para pelear el divorcio.
Licenciado, por favor, suplicó Sofía, sintiéndose humillada por tener que rogar por el trabajo que había desempeñado con excelencia durante años. Mi vida personal no tiene nada que ver con mi desempeño profesional. Usted lo sabe. Nunca he mezclado mis asuntos personales con mi trabajo. Lo sé, Sofía, y lo siento mucho, pero mis manos están atadas. Los Herrera manejan aproximadamente el 30% de nuestro negocio. Si retiran su cuenta, no necesitaba terminar la frase. Sofía entendía perfectamente las implicaciones. La empresa no podía permitirse perder un cliente tan importante, y ella era simplemente daño colateral en la guerra que los Herrera habían declarado contra ella. ¿Me está despidiendo?, preguntó Sofía, aunque ya conocía la respuesta. Te estoy dando un mes de licencia remunerada para que resuelvas tu situación personal. Después de eso, evaluaremos las circunstancias. Era una forma elegante de decir que estaba despedida, pero que la empresa quería cubrirse legalmente dándole tiempo antes de hacer el despido oficial. Sofía se levantó de la silla con piernas temblorosas, sintiéndose como si estuviera caminando en una pesadilla. Entiendo, murmuró dirigiéndose hacia la puerta. Sofía, la detuvo el licenciado Martínez, y por primera vez en toda la conversación, su voz sonó genuinamente arrepentida. De verdad lo siento. Ojalá las circunstancias fueran diferentes. Sofía asintió sin voltear a mirarlo, y salió de la oficina. El camino de regreso a su escritorio se sintió como una caminata de la vergüenza. Podía sentir las miradas de sus compañeros, algunos curiosas, otras compasivas, y algunas claramente incómodas. Las noticias viajan rápido en oficinas pequeñas, y era obvio que ya todo el mundo sabía que algo grave había pasado. Mientras empacaba sus cosas personales en una caja de cartón, una planta pequeña que mantenía en su escritorio, fotografías familiares, una taza de café con su nombre, Sofía sintió una mezcla de humillación y rabia que amenazaba con ahogarla. Los Herrera no se habían conformado con robarle su dinero y su dignidad en casa. Ahora estaban atacando su independencia económica, tratando de dejarla completamente vulnerable. Su compañera de cubículo, Marta, una mujer mayor que había trabajado en la empresa durante 15 años, se acercó discretamente. Sofía, no sé qué está pasando, pero si necesitas una referencia laboral o algo, cuenta conmigo, susurró, mirando nerviosamente hacia la oficina del licenciado Martínez. Todo mundo aquí sabe que eres la mejor en lo que haces. Gracias, Marta, respondió Sofía tratando de contener las lágrimas. Eso significa mucho para mí. Mientras se dirigía hacia el elevador con su caja de pertenencias, Sofía tomó una decisión que sorprendería incluso a Elena. No iba a dejarse intimidar. Los Herrera habían cometido un error al mostrar sus cartas tan temprano en el juego. Ahora sabía exactamente qué tipo de enemigos tenía enfrente, y estaba preparada para pelear con las mismas armas que ellos. La llamada a Elena desde el estacionamiento de la empresa fue tensa y llena de urgencia. Hermana, necesito verte ahora mismo. Los Herrera acaban de destruir mi carrera. Elena la esperaba en su oficina con café recién hecho, y esa expresión de determinación que había desarrollado durante años de defender a mujeres en situaciones similares. Cuéntame exactamente qué pasó, dijo Elena tomando notas meticulosas mientras Sofía relataba la conversación con su jefe. Esto es guerra sucia, concluyó Elena cuando Sofía terminó su relato. Pero también es evidencia adicional de abuso económico. Están tratando de dejarte sin recursos para que no puedas pelear el divorcio. Pero ¿cómo sabían dónde trabajaba? Nunca le di esa información a Ricardo. Elena sonrió grimly. Sofía, tú eres contadora. Revisas impuestos conjuntos cada año. Tu información laboral está en docenas de documentos que Ricardo tiene acceso. Probablemente planificaron esto desde el momento en que recibió los papeles del divorcio. La realización de que Ricardo había estado planificando su destrucción sistemática hizo que Sofía se sintiera físicamente enferma. El hombre con quien había compartido su cama, sus sueños, sus miedos más profundos, había estado preparándose para aniquilarla económicamente. Pero tenemos algo que ellos no esperaban, continuó Elena, abriendo una carpeta gruesa llena de documentos. Información. Durante las últimas 2 semanas,
Mientras Sofía había estado documentando el abuso emocional y financiero en casa, Elena había estado construyendo un perfil completo de las finanzas de la familia Herrera. Y lo que había descubierto iba mucho más allá de las simples transferencias a la cuenta de Esperanza. «Mira esto», dijo Elena, mostrándole a Sofía una serie de documentos bancarios y registros corporativos. «La empresa de bienes raíces de Esperanza no existe. Es una cuenta fantasma que Ricardo creó para lavar dinero que está desviando de su propio trabajo». Sofía estudió los documentos y su entrenamiento como contadora inmediatamente le permitió ver los patrones sospechosos. Había transferencias regulares desde la empresa constructora de Miguel Herrera hacia cuentas personales de Ricardo, que luego eran transferidas a la cuenta fantasma de Esperanza, y finalmente regresaban a otras cuentas personales de Ricardo bajo diferentes nombres. «¿Es evasión fiscal?», murmuró Sofía, sintiendo como si hubiera descubierto una bomba nuclear. «Están lavando dinero para evitar pagar impuestos». «Exactamente. Y como eres contadora certificada, tu testimonio sobre estos documentos tiene un peso legal enorme». Elena había ido aún más lejos. Había contactado a ex empleados de la constructora Herrera y Asociados, que habían dejado la empresa en circunstancias sospechosas. 3 de ellos estaban dispuestos a testificar sobre prácticas financieras cuestionables que habían presenciado durante su tiempo en la empresa. Sofía, lo que empezó como un caso de divorcio, se ha convertido en algo mucho más grande. Los Herrera no son solo una familia disfuncional. Son una organización criminal que ha estado operando impunemente durante años. La información era abrumadora, pero también empoderadora. Por primera vez desde que había descubierto las transferencias bancarias, Sofía se sintió como si tuviera cartas fuertes que jugar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía. «Ahora», dijo Elena con una sonrisa que parecía más de tiburón que de hermana, «les damos una probadita de su propia medicina». El plan de Elena era audaz y arriesgado, pero perfectamente legal. En lugar de simplemente responder a los ataques de los Herrera, iban a tomar la ofensiva. Elena había programado una cita con un fiscal especializado en delitos financieros para el día siguiente, donde presentarían toda la evidencia de evasión fiscal y lavado de dinero. «Pero eso no es todo», continuó Elena. «También vamos a presentar una demanda civil contra la constructora Herrera y Asociados por interferir maliciosamente con tu empleo. Eso se llama Tort of Interference with Prospective Business Relations, y si podemos probarlo, podrían tener que pagarte daños compensatorios enormes». Sofía se sintió abrumada por la complejidad legal de lo que estaba sucediendo, pero también sintió una emoción que no había experimentado en años, la sensación de tener poder real. Esa noche, mientras cenaba con Elena en su departamento, Sofía recibió una llamada que la sorprendió completamente. Era su cuñada Patricia, la esposa del hermano menor de Ricardo. «Sofía, sé que probablemente no quieras hablar conmigo», comenzó Patricia con voz nerviosa, «pero necesito decirte algo importante». Patricia había sido una de las pocas personas en la familia Herrera que había tratado a Sofía con respeto durante los años de matrimonio. Era una mujer callada, casada con Esteban Herrera desde hacía 8 años, y madre de 2 niños pequeños. Sofía siempre había sospechado que Patricia entendía lo que estaba pasando, pero nunca habían hablado abiertamente sobre el trato que recibía de Esperanza. «Te escucho, Patricia», dijo Sofía, poniéndola en altavoz para que Elena pudiera escuchar. «Estoy en mi coche afuera de un café en La Condesa», explicó Patricia. «No puedo hablar desde casa porque Esteban... Bueno, toda la familia está furiosa contigo, pero necesitas saber que no estás sola». Patricia procedió a contarle a Sofía algo que cambió completamente su perspectiva sobre la familia Herrera. Aparentemente, Sofía no era la primera esposa que había sido sistemáticamente humillada y abusada por la matriarca familiar. La primera esposa de Miguel, el papá de Ricardo, se divorció de él hace 20 años por las mismas razones, confesó Patricia. Esperanza la torturó psicológicamente hasta que la pobre mujer tuvo una crisis nerviosa. Y antes de que te cases con Ricardo, hubo otra novia que duró 3 años, pero rompió con él después de una Navidad particularmente horrible con la familia. Elena y Sofía se miraron, entendiendo inmediatamente las implicaciones de esta información.
Patricia, dijo Elena, tomando el teléfono. Soy Elena Mendoza, la hermana de Sofía. Soy abogada. ¿Estarías dispuesta a testificar sobre lo que acabas de contarnos? Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. No lo sé, respondió finalmente Patricia. Tengo miedo. Si Esteban se entera de que estoy hablando contigo, no sé qué podría pasar. Y tengo que pensar en mis hijos. Te entiendo perfectamente, respondió Elena con compasión. Pero quiero que sepas que tenemos recursos para protegerte si decides ayudarnos. Y también quiero que sepas que lo que están haciendo a Sofía, probablemente te lo van a hacer a ti también eventualmente. Otra pausa larga. Lo sé, susurró Patricia. Ya está empezando. Desde que Sofía presentó los papeles del divorcio, Esperanza ha estado diferente conmigo también, más crítica, más cruel, como si estuviera buscando su próximo objetivo. La llamada terminó con Patricia prometiendo que lo pensaría. Pero Sofía ya había obtenido una pieza del rompecabezas que no había esperado. La confirmación de que los Herrera tenían un patrón documentado de abuso contra las mujeres que se casaban en la familia. Esto es oro puro, murmuró Elena después de colgar. Si podemos encontrar a la primera esposa de Miguel, y si Patricia decide testificar, podemos establecer un patrón de comportamiento que va más allá de tu caso individual. El martes por la mañana llegó con otra sorpresa desagradable. Sofía despertó para encontrar 17 llamadas perdidas en su teléfono, todas de números que no reconocía. Cuando revisó los mensajes de voz, descubrió que eran de reporteros de diferentes medios de comunicación que habían recibido información sobre su divorcio. Señora Herrera, decía uno de los mensajes, somos del periódico El Universal. Hemos recibido información sobre su proceso de divorcio, y nos gustaría conocer su versión de los hechos, sobre las acusaciones de extorsión que han sido presentadas contra usted. ¿Acusaciones de extorsión? Sofía sintió como si estuviera viviendo en una realidad paralela. No solo los Herrera estaban tratando de destruir su carrera, sino que aparentemente habían comenzado una campaña de desprestigio público. Elena inmediatamente reconoció la táctica. Es una estrategia común en casos de alto perfil. Están tratando de controlar la narrativa pública antes de que el caso llegue a los tribunales. Pero, ¿de dónde sacaron lo de la extorsión? Probablemente están alegando que tu demanda de divorcio y la solicitud de compensación por abuso financiero constituyen extorsión. Es una acusación ridícula que no se sostendrá legalmente, pero en el ámbito de la opinión pública puede hacer mucho daño. Elena tenía razón. Para el miércoles por la mañana, había aparecido una nota en la sección de sociales de uno de los periódicos más importantes de la ciudad. Escándalo en familia constructora. Esposa demanda millones en divorcio contencioso. El artículo, claramente escrito desde la perspectiva de los Herrera, pintaba a Sofía como una cazafortunas que había engañado a un prestigioso ingeniero de familia tradicional mexicana, y ahora estaba tratando de destruir su reputación con acusaciones infundadas. Pero los Herrera habían subestimado severamente a Elena Mendoza. Esa misma tarde, Elena organizó una conferencia de prensa en las oficinas de su bufete, donde presentó públicamente las evidencias de abuso financiero y emocional que habían recopilado. Mi clienta, Sofía Mendoza, no es una cazafortunas, declaró Elena ante las cámaras de televisión y los reporteros reunidos. Es una contadora pública certificada con maestría en administración financiera, que descubrió que su esposo había estado robando sistemáticamente de sus ahorros familiares para beneficiar a terceros. Elena había preparado meticulosamente la presentación. Tenía copias de los estados de cuenta bancarios, con números de cuenta censurados por privacidad, copias de las grabaciones de audio donde Esperanza humillaba a Sofía, y testimonios escritos de colegas de trabajo que confirmaban la excelencia profesional de Sofía. Además, continuó Elena, tenemos evidencia de que la familia demandada ha utilizado su influencia económica para interferir maliciosamente con el empleo de mi clienta, en un intento claro de dejarla sin recursos para defenderse legalmente. La conferencia de prensa cambió completamente la narrativa pública. Para el jueves por la mañana, los titulares habían cambiado de esposa codiciosa demanda a familia prestigiosa.
Aninadin, familia poderosa acusada de abuso sistemático contra nuera. Pero la verdadera bomba llegó el viernes por la tarde, cuando Elena recibió una llamada del fiscal especializado en delitos financieros con quien se habían reunido días antes. Licenciada Mendoza, dijo el fiscal, hemos revisado la evidencia que nos presentaron y estamos preparados para abrir una investigación formal contra la constructora Herrera y asociados por evasión fiscal y lavado de dinero. Necesitamos que su clienta testifique como testigo experto debido a su experiencia como contadora. Elena colgó el teléfono y miró a Sofía con una sonrisa que era pura satisfacción. Hermana, dijo Elena, acabamos de cambiar las reglas del juego. Ya no estamos peleando un divorcio. Estamos destapando una red de corrupción que podría mandar a toda la familia Herrera a la cárcel. Esa noche, mientras Sofía se preparaba para dormir en el cuarto de huéspedes de Elena, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en apenas 2 semanas. Había comenzado como la esposa sumisa, que soportaba humillaciones en silencio, pero ahora se había convertido en la pieza central de una investigación criminal que podría derribar a una de las familias más poderosas de la industria de la construcción en la Ciudad de México. Su teléfono sonó una vez más. Esta vez era un número que reconocía. Patricia, su cuñada. Sofía, dijo Patricia con voz determinada. He estado pensando en lo que hablamos. Quiero testificar. Estoy cansada de tener miedo, y tengo que pensar en mis hijos. No quiero que crezcan pensando que esto es normal. Sofía cerró los ojos y sonrió por primera vez en meses. Las fuerzas estaban finalmente equilibrándose, y la tonta esposa que los Herrera habían subestimado durante años estaba a punto de darles la lección más costosa de sus vidas. El sábado por la mañana, Elena recibió una llamada que habían estado esperando. Era el abogado de los Herrera, solicitando una reunión urgente para discutir los términos de un acuerdo amistoso. «¿Quieren negociar?», le dijo Elena a Sofía, lo cual significa que están empezando a entender que van a perder, y van a perder mucho. Pero Sofía había tomado una decisión durante las largas noches de reflexión en casa de su hermana. Ya no se trataba solo de obtener un divorcio justo o recuperar su dinero robado. Se trataba de asegurarse de que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que ella había sufrido a manos de la familia Herrera. «Elena», dijo Sofía con una determinación que sorprendió incluso a su hermana, «no quiero negociar. Quiero que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Quiero que todo México sepa exactamente qué tipo de personas son los Herrera». Elena asintió con orgullo. Su hermana menor, la contadora callada que había soportado años de abuso en silencio, se había transformado en una guerrera implacable. Y la guerra que los Herrera habían iniciado estaba a punto de volverse en su contra, de formas que nunca habían imaginado. «Entonces», dijo Elena, tomando el teléfono para llamar de vuelta al abogado de los Herrera, «les vamos a dar exactamente lo que merecen». La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez, Sofía tenía todas las armas de su lado. El lunes por la mañana que cambiaría para siempre el destino de la familia Herrera, amaneció con una de esas lluvias torrenciales que solo se ven en la Ciudad de México durante la temporada de huracanes. El cielo gris plomizo parecía presagiar la tormenta, que estaba a punto de desatarse en los tribunales de justicia de la capital, pero para Sofía Mendoza, caminar bajo esa lluvia hacia el Palacio de Justicia se sentía como una purificación. Era difícil creer que apenas 3 semanas antes había sido la mujer quebrada, que lloraba en silencio mientras lavaba los platos después de otra cena humillante con Esperanza Herrera. Ahora, vestida con un traje sastre color azul marino que Elena había insistido en comprarle, caminaba con paso firme hacia el edificio donde finalmente tendría la oportunidad de confrontar a sus verdugos cara a cara. Elena había coordinado meticulosamente todo para este día. No era solo la audiencia preliminar del divorcio, era el día en que 3 diferentes procesos legales convergerían para crear la tormenta perfecta que destruiría el imperio de corrupción que los Herrera habían construido durante décadas. «¿Estás lista para esto, hermana?», preguntó Elena mientras subían los escalones de mármol del Palacio de Justicia. «Una vez que entremos por esas puertas, no hay vuelta atrás». Sofía se detuvo por un momento y miró hacia atrás.
hacia la lluvia que caía sobre las calles de la ciudad donde había vivido toda su vida. Pensó en la mujer que había sido cuando se casó con Ricardo, joven, enamorada, llena de sueños sobre el futuro que construiría con el hombre que amaba. Luego pensó en la mujer que había llegado a ser, calculadora, fuerte, armada con la verdad y decidida a obtener justicia. Más que lista, respondió Sofía, y ambas hermanas entraron al edificio donde se decidiría no solo el futuro de un matrimonio, sino el destino de una de las familias más poderosas de México. La sala de audiencias número 7 estaba ubicada en el tercer piso del Palacio de Justicia. Era una habitación sobria, con paredes de madera oscura, bancos de roble pulido, y un estrado elevado donde se sentaría la jueza que presidiría el caso. Cuando Sofía y Elena llegaron, ya había una multitud congregada. Reporteros, abogados, curiosos que habían seguido el caso en los medios, y, por supuesto, la formidable presencia de la familia Herrera en pleno. Ricardo estaba sentado en la primera fila del lado derecho de la sala, vestido con un traje gris carbón, que probablemente costaba más que el salario mensual que Sofía había ganado en su último trabajo. A su lado estaba Esperanza, impecablemente arreglada como siempre, con un conjunto color beige y ese aire de superioridad que había perfeccionado durante décadas de manipular y controlar a las personas a su alrededor. Pero la verdadera sorpresa era ver a Miguel Herrera, el patriarca de la familia, sentado al lado de su exnuera. Miguel era un hombre de 68 años, con cabello completamente blanco y una presencia imponente que había intimidado a socios comerciales y competidores durante toda su carrera en la industria de la construcción. Sofía lo había visto solo en ocasiones especiales durante su matrimonio, pero su presencia en la audiencia enviaba un mensaje claro. Los Herrera consideraban esto como un ataque directo contra toda la dinastía familiar. Detrás de ellos, Sofía pudo ver a varios hombres en trajes caros que obviamente eran abogados, junto con algunas caras familiares de la familia extendida de los Herrera. Era una demostración de poder diseñada para intimidar, pero paradójicamente, ver a toda esa gente reunida para tratar de silenciarla solo fortaleció la determinación de Sofía. «Mira toda esa artillería pesada», murmuró Elena mientras se dirigían hacia su mesa en el lado izquierdo de la sala. «Están realmente asustados». Lo que ninguno de los Herrera sabía era que Elena había pasado las últimas 2 semanas orquestando una estrategia legal que iba mucho más allá de un simple caso de divorcio. Había coordinado con el fiscal de delitos financieros para que la investigación criminal se anunciara públicamente el mismo día de la audiencia civil, maximizando el impacto mediático y legal. Además, había conseguido algo que consideraba su carta de triunfo. Había localizado a Carmen Ruiz, la primera esposa de Miguel Herrera, quien había aceptado viajar desde Guadalajara para testificar sobre el patrón de abuso sistemático que había sufrido de parte de Esperanza décadas antes. A las 9 en punto de la mañana, la jueza Claudia Moreno entró en la sala. Era una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello castaño recogido en un moño severo, y una reputación bien ganada de ser imparcial pero implacable en casos que involucraban abuso doméstico y violencia de género. «Buenos días», comenzó la jueza Moreno, acomodándose en su estrado. «Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso de divorcio de Sofía Mendoza versus Ricardo Herrera, expediente número 2024, FAM 88-47. También atenderemos las mociones relacionadas con abuso financiero y solicitudes de medidas cautelares». La jueza miró directamente hacia la mesa de los Herrera, donde estaban sentados no menos de 5 abogados diferentes. «Veo que la parte demandada ha traído representación considerable. Espero que esto no sea un intento de intimidar a la parte actora». El abogado principal de los Herrera, el licenciado Fernando Castillo, se levantó inmediatamente. Era un hombre de unos 60 años con bigote gris y la arrogancia que viene de décadas defendiendo a familias poderosas. «Su señoría», comenzó el licenciado Castillo con voz pomposa, «mi cliente está aquí simplemente para defenderse de acusaciones infundadas y maliciosas presentadas por una mujer que busca enriquecerse
a costa de la reputación de una familia respetable. Sofía sintió que la sangre le hervía al escuchar las mismas mentiras que los Herrera habían estado esparciendo en los medios, pero Elena le apretó la mano por debajo de la mesa, recordándole que mantuviera la calma. «Licenciada Mendoza», dijo la jueza, dirigiéndose hacia Elena, «presente su caso». Elena se levantó con la gracia y confianza de alguien que había peleado cientos de batallas similares en esas mismas salas de audiencia. «Su señoría», comenzó Elena, «lo que vamos a presentar hoy no es simplemente un caso de divorcio. Es la historia de 5 años de abuso psicológico sistemático, manipulación financiera y un patrón de comportamiento criminal que involucra evasión fiscal y lavado de dinero». Un murmullo se extendió por toda la sala. Los reporteros comenzaron a escribir furiosamente, y Sofía pudo ver cómo Miguel Herrera se inclinaba para susurrar algo urgentemente al oído de su abogado. «Comenzaré presentando evidencia del abuso emocional que mi clienta sufrió durante su matrimonio», continuó Elena, activando un sistema de audio conectado a los altavoces de la sala. «Estas son grabaciones reales de conversaciones entre la demandada Esperanza Herrera y mi clienta, donde se puede escuchar claramente el patrón de humillación y degradación sistemática». La primera grabación que Elena reprodujo fue de la cena dominical, donde Esperanza había llamado tonta a Sofía, mientras Ricardo no solo permitía sino que alentaba los insultos. El sonido de la voz cruel de Esperanza llenó la sala de audiencias, y Sofía pudo ver cómo varios de los reporteros intercambiaban miradas de shock. «Sofía, esa blusa te queda horrible. El color hace que tu piel se vea amarillenta. Tienes razón, mamá. Sofía, deberías pedirle consejos de moda a mi prima Alejandra. Es que no piensas, Sofía. Sabes que estoy tratando de mantenerme en forma y me sirves comida que parece hecha para albañiles». Cada comentario cruel resonaba en la sala con una claridad devastadora. Sofía miró hacia la mesa de los Herrera y pudo ver cómo Esperanza había perdido su compostura habitual. Su cara estaba pálida, y por primera vez en años, parecía pequeña y vulnerable. Ricardo, por su parte, tenía la mandíbula apretada y miraba fijamente hacia adelante, negándose a hacer contacto visual con Sofía. Era evidente que escuchar sus propias palabras reproducidas en público le causaba una incomodidad profunda. «Como pueden escuchar», continuó Elena después de que terminó la primera serie de grabaciones, «esto no son incidentes aislados. Son ejemplos de un patrón sostenido de abuso emocional diseñado para destruir la autoestima de mi clienta y mantenerla en una posición de dependencia». El licenciado Castillo se levantó inmediatamente. «Objeción, su señoría. Estas grabaciones fueron obtenidas sin consentimiento y violan la privacidad de mis clientes». La jueza Moreno lo miró con severidad. «Licenciado Castillo, las grabaciones fueron hechas por la señora Mendoza en su propio hogar, donde tenía expectativa razonable de privacidad y derecho legal de documentar abuso». «Objeción denegada. Continúe, licenciada Mendoza». Elena sonrió ligeramente y procedió a la segunda fase de su presentación, la evidencia financiera. Usando un proyector, comenzó a mostrar los estados de cuenta bancarios que documentaban las transferencias no autorizadas de dinero, desde las cuentas conjuntas hacia las cuentas controladas por Esperanza. «Su señoría, durante los últimos 2 años el demandado Ricardo Herrera transfirió un total de 560,000 pesos de cuentas conjuntas hacia cuentas controladas por su madre, sin el conocimiento ni consentimiento de mi clienta». La cifra causó otro murmullo en la sala. 560,000 pesos era una suma considerable, suficiente para el enganche de una casa grande o el pago completo de un departamento en una zona residencial. «Pero eso no es todo», continuó Elena, haciendo clic hacia la siguiente diapositiva. «Nuestras investigaciones han revelado que el señor Herrera también mantiene cuentas secretas con más de 800,000 pesos adicionales, dinero que ocultó de su esposa mientras le decía que la familia tenía dificultades económicas». Ahora era el turno de Ricardo de verse incómodo. Sofía pudo ver cómo se aflojaba la corbata y murmuraba algo a su abogado. La evidencia de sus mentiras financieras estaba siendo expuesta públicamente, y no había forma de negarla,
porque Elena tenía los documentos bancarios oficiales. Además, Elena hizo clic hacia otra diapositiva que mostraba un esquema complejo de transferencias financieras. Hemos descubierto evidencia de un esquema de lavado de dinero que involucra a toda la familia Herrera, donde fondos de la constructora familiar se canalizan a través de cuentas fantasma para evadir impuestos. Esta revelación causó una conmoción en la sala. Miguel Herrera se levantó abruptamente con el rostro rojo de ira. «¡Esto es una calumnia!», gritó Miguel, señalando hacia Elena. «Mi familia ha operado honestamente durante 40 años. Orden en la sala», demandó la jueza Moreno, golpeando su martillo. «Señor Herrera, siéntese inmediatamente o será removido de la audiencia». Miguel se sentó lentamente, pero Sofía pudo ver que tenía las manos temblando de rabia. Era la primera vez que había visto al poderoso patriarca de los Herrera perder el control público, y fue increíblemente satisfactorio. Elena continuó implacablemente, presentando documentos que mostraban cómo la empresa de bienes raíces de Esperanza era en realidad una cuenta fantasma utilizada para lavar dinero, procedente de sobornos y contratos inflados, en proyectos de construcción gubernamental. «Su señoría», dijo Elena, «tengo aquí testimonio escrito de 3 exempleados de la constructora Herrera en Asociados, que están dispuestos a testificar sobre las prácticas fraudulentas que presenciaron durante su tiempo en la empresa». El licenciado Castillo estaba claramente perdiendo el control de la situación. Se levantó nuevamente, con evidente desesperación en su voz. «Su señoría, todo esto está fuera del alcance de un proceso de divorcio. La parte actora está intentando convertir una disputa matrimonial en un circo mediático». La jueza Moreno lo miró con una expresión que no auguraba nada bueno para la defensa de los Herrera. «Licenciado Castillo, el abuso financiero es absolutamente relevante en un caso de divorcio, especialmente cuando involucra la apropiación indebida de activos matrimoniales. Y si hay evidencia de actividad criminal, esta corte tiene la obligación de considerarla. Su objeción es denegada». En ese momento, como si hubiera sido coreografiado, la puerta de la sala de audiencias se abrió, y entró un hombre en traje que Elena inmediatamente reconoció. El fiscal José Luis Ramírez, especialista en delitos financieros con quien había estado coordinando. «Su señoría», dijo el fiscal Ramírez acercándose al estrado, «solicito permiso para hacer una declaración relevante a estos procedimientos». La jueza asintió, y el fiscal se dirigió hacia el centro de la sala. «Su señoría, como resultado de la evidencia presentada por la licenciada Mendoza en este caso, la Fiscalía General ha iniciado una investigación formal contra la constructora Herrera en Asociados por evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción en contratos públicos. Esta mañana se han ejecutado órdenes de cateo en las oficinas de la empresa y en las residencias de Miguel Herrera y Esperanza Herrera. La bomba había explotado. La sala se sumió en el caos completo. Los reporteros se levantaron de sus asientos, los teléfonos celulares comenzaron a sonar, y los miembros de la familia Herrera estaban en pánico total. Miguel Herrera se levantó como un rayo, pero esta vez no era para protestar, sino para salir corriendo hacia la puerta. Sin embargo, fue interceptado por 2 agentes de la policía ministerial que habían estado esperando discretamente en la parte trasera de la sala. «Miguel Herrera», dijo uno de los agentes, «tiene usted una orden de arresto por evasión fiscal y lavado de dinero. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra». La escena que siguió fue de caos total. Esperanza comenzó a gritar histéricamente mientras su ex esposo era esposado frente a toda la sala. Ricardo estaba paralizado en su asiento, mirando incrédulo cómo su padre era arrestado. Los abogados de la familia corrían de un lado a otro tratando de entender qué estaba pasando. Pero en medio de todo ese caos, Sofía se sentía extrañamente tranquila. Después de años de sentirse impotente, finalmente estaba viendo justicia en acción. «Su señoría», dijo Elena, levantando la voz sobre el tumulto, «solicito un receso para permitir que se desarrolle la situación criminal». «Receso concedido», respondió la jueza Moreno. «Reanudaremos en 1 hora». Durante el receso, Elena y Sofía se reunieron en una pequeña oficina privada dentro del Palacio de Justicia.
donde Elena tenía contacto directo con el fiscal Ramírez sobre los desarrollos de la investigación criminal. Es incluso peor de lo que habíamos imaginado, les explicó el fiscal. Los cateos han revelado evidencia de décadas de corrupción. Contratos inflados, sobornos a funcionarios públicos, evasión fiscal sistemática. Estamos hablando de una operación criminal que involucra millones de pesos. Sofía se sintió abrumada por la magnitud de lo que habían destapado. Lo que había comenzado como su búsqueda personal de justicia se había convertido en el descubrimiento de una red de corrupción que había estado operando impunemente durante décadas. ¿Qué significa esto para mi caso de divorcio?, preguntó Sofía. Elena sonrió. Significa que acabas de convertirte en la testigo estrella en uno de los casos de corrupción más importantes del año. Y en términos de tu divorcio, significa que los Herrera van a estar demasiado ocupados tratando de evitar la cárcel como para pelear contigo por dinero. Cuando la audiencia se reanudó una hora después, la atmósfera en la sala había cambiado completamente. Miguel Herrera había sido transportado a la cárcel. Esperanza había sido llevada para interrogatorio, y Ricardo se veía como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 2 horas. Licenciado Castillo, dijo la jueza Moreno, ¿está su cliente preparado para proceder? El licenciado Castillo se veía derrotado. Era evidente que la estrategia completa de los Herrera se había colapsado con los arrestos. Su señoría, murmuró Castillo, solicito permiso para conferenciar con mi cliente sobre las circunstancias cambiantes. Muy bien, respondió la jueza. Pero esta audiencia continuará. Licenciada Mendoza, proceda con su caso. Lo que siguió fue la presentación más devastadora que Sofía había visto jamás. Elena había guardado sus mejores cartas para este momento, cuando los Herrera ya estaban en su punto más vulnerable. Primera llamó a testificar a Carmen Ruiz, la primera esposa de Miguel Herrera. Carmen era una mujer de 55 años, elegante y articulada, que había viajado desde Guadalajara específicamente para este día. Señora Ruiz, comenzó Elena, ¿podría contarnos sobre su experiencia como parte de la familia Herrera? Carmen respiró profundamente antes de comenzar a hablar, y cuando lo hizo, su testimonio fue devastador. Estuve casada con Miguel Herrera durante 12 años, de 1995 a 2007. Durante ese tiempo, sufrí abuso psicológico constante de parte de Esperanza Herrera, quien parecía considerar su misión personal el destruir mi autoestima y mi relación con mi esposo. Carmen procedió a describir escenas que eran casi idénticas a lo que Sofía había vivido. Humillaciones públicas, críticas constantes, comentarios crueles sobre su apariencia, su capacidad como esposa y su valor como mujer. Esperanza me decía regularmente que era una mujer inferior que no merecía a su hijo. Me criticaba todo. Mi forma de vestir, de hablar, de cocinar, incluso mi forma de respirar le molestaba. Y Miguel no solo lo permitía, sino que frecuentemente se unía a ella en sus ataques. ¿Y cómo terminó su matrimonio?, preguntó Elena. Después de años de abuso psicológico, tuve una crisis nerviosa que me llevó a ser hospitalizada. Fue entonces que decidí que tenía que elegir entre mi salud mental y mi matrimonio. Elegí mi salud mental. El testimonio de Carmen estableció claramente que lo que le había pasado a Sofía no era un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que la familia Herrera había repetido durante décadas. Luego Elena llamó a testificar a Patricia, la cuñada de Sofía. Patricia estaba visiblemente nerviosa, pero su testimonio fue igualmente poderoso. He sido testigo del trato que Esperanza le daba a Sofía durante los últimos 5 años, testificó Patricia. Era cruel, sistemático y diseñado para humillarla. Y he visto cómo ese mismo patrón de comportamiento ha comenzado a dirigirse hacia mí desde que Sofía presentó el divorcio. Patricia también reveló que había escuchado conversaciones entre Ricardo y Esperanza, donde planificaban activamente cómo deshacerse de Sofía y hacer que pareciera que ella era el problema en el matrimonio. Pero el golpe de gracia vino cuando Elena presentó evidencia que había estado guardando para el final. Una grabación secreta que Patricia había hecho 2 días antes, donde Esperanza y Ricardo discutían abiertamente su plan para destruir a Sofía económicamente. Si la dejamos sin dinero,
No podrá pagar abogados. Se escuchaba la voz de Esperanza en la grabación. Y si arruinamos su reputación profesional, ninguna empresa querrá contratarla. Es una buena estrategia, mamá, respondía la voz de Ricardo. Esa tonta nunca va a poder pelear contra nosotros si no tiene recursos. El silencio que siguió a la reproducción de esta grabación fue absoluto. Incluso los reporteros habían dejado de escribir, absortos en la evidencia de conspiración criminal que acababan de escuchar. Sofía miró hacia Ricardo, el hombre con quien había estado casada durante 5 años, y vio a un extraño. El hombre que una vez le había prometido amarla y protegerla toda su vida, había estado planificando activamente su destrucción. Su señoría, dijo Elena, la evidencia es clara e incontrovertible. Mi clienta no solo fue víctima de abuso emocional y financiero, sino que fue el objetivo de una conspiración criminal diseñada para destruir su vida y su capacidad de defenderse legalmente. La jueza Moreno había estado tomando notas meticulosamente durante toda la presentación. Cuando Elena terminó, se dirigió hacia la mesa de los demandados. Licenciado Castillo, ¿tiene su cliente alguna defensa que presentar contra esta evidencia? El licenciado Castillo se levantó lentamente. Era evidente que sabía que la batalla estaba perdida. Su señoría, murmuró, mi cliente solicita tiempo para considerar sus opciones legales dadas las circunstancias cambiantes. Muy bien, respondió la jueza. Pero quiero que quede claro que esta corte toma muy seriamente las acusaciones de abuso doméstico y conspiración criminal. Voy a emitir las siguientes órdenes inmediatamente. Lo que siguió fue una serie de decisiones judiciales que efectivamente destruyeron cualquier poder que los Herrera habían tenido sobre Sofía. Primero, la jueza ordenó el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias de Ricardo y Esperanza, incluidas las cuentas fantasma que habían sido utilizadas para el lavado de dinero. Segundo, ordenó la división inmediata de todos los activos matrimoniales, con una compensación adicional del 70% para Sofía debido al abuso financiero documentado. Tercero, emitió una orden de restricción permanente que prohibía a cualquier miembro de la familia Herrera tener contacto con Sofía, incluyendo contacto indirecto a través de terceros. Cuarto, ordenó que Ricardo pagara todas las costas legales de Sofía, incluidos los honorarios de Elena y los gastos de la investigación. Y finalmente, ordenó que se remitiera toda la evidencia presentada a la Fiscalía para su uso en la investigación criminal en curso. Además, continuó la jueza Moreno, quiero dirigirme directamente a la señora Sofía Mendoza. Sofía se levantó, sintiéndose abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. Señora Mendoza, dijo la jueza con voz solemne, lo que usted ha hecho hoy requirió un valor extraordinario. No solo se defendió a sí misma, sino que ayudó a exponer una red de corrupción que ha estado dañando a nuestra sociedad durante décadas. Este tribunal la felicita por su valentía. Las palabras de la jueza fueron como un bálsamo para el alma de Sofía. Durante años había dudado de sí misma, había creído que tal vez era tan tonta e inútil como los Herrera le habían hecho creer. Pero ahora, una autoridad judicial le estaba diciendo que no solo tenía razón, sino que había mostrado un valor excepcional. Cuando la audiencia terminó oficialmente, la sala se sumió en un caos controlado. Los reporteros corrían para hacer llamadas telefónicas, los abogados discutían las implicaciones legales, y los miembros restantes de la familia Herrera trataban de entender cómo su mundo se había colapsado completamente en una sola mañana. Pero Sofía se quedó sentada en su lugar por un momento, absorbiendo la realidad de lo que acababa de suceder. Después de 5 años de sentirse impotente, había encontrado no solo su voz, sino su poder. Elena se sentó a su lado y le tomó la mano. Hermana, ¿cómo te sientes? Sofía pensó en la pregunta por un momento. ¿Cómo se sentía? Se sentía libre. Se sentía fuerte. Se sentía como si hubiera recuperado partes de sí misma que había perdido hacía mucho tiempo. Me siento como yo misma otra vez, respondió finalmente. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad mediática y legal. Los arrestos de Miguel y Esperanza Herrera se convirtieron en noticia nacional.
y el caso de Sofía fue presentado en programas de televisión como un ejemplo de cómo las víctimas de abuso doméstico pueden encontrar justicia y recuperar su poder. 3 días después de la audiencia, Ricardo se puso en contacto con Elena para solicitar una reunión privada. La arrogancia y la crueldad habían desaparecido completamente de su actitud. En su lugar, había un hombre quebrado que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. «Quiero disculparme», le dijo Ricardo a Sofía durante esa reunión en las oficinas de Elena. «Sé que no hay nada que pueda decir para justificar lo que te hice. Estoy enfermo. Mi relación con mi madre es tóxica, y permití que esa toxicidad destruyera lo mejor que tenía en mi vida». Sofía lo escuchó sin expresión, notando cómo el hombre que una vez había sido el centro de su universo, ahora le parecía pequeño y patético. «Ricardo», respondió Sofía con una calma que la sorprendió, «aprecio la disculpa, pero no cambia nada. Lo que tú y tu familia me hicieron no fue resultado de enfermedad o influencia tóxica. Fueron decisiones conscientes y calculadas, y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones». Ricardo asintió miserablemente. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que en algún momento, mis sentimientos por ti fueron reales. Antes de que todo se volviera tan complicado». «Tal vez», respondió Sofía, «pero eso no excusa 5 años de abuso. Y definitivamente no excusa la conspiración para destruir mi vida». La reunión terminó con Ricardo firmando todos los documentos de divorcio sin pelear ninguna de las condiciones. La división de activos le daba a Sofía no solo la compensación por el dinero robado, sino también una parte significativa de las propiedades que Ricardo había acumulado durante su matrimonio. Más importante aún, Sofía había recuperado algo que no se podía medir en pesos: su autoestima, su confianza y su fe en su propio valor como persona. Un mes después de la audiencia, Sofía se encontraba en el nuevo departamento que había comprado en la colonia Roma Norte, no muy lejos del departamento donde había vivido con Ricardo, pero un mundo de diferencia en términos de lo que representaba. Este departamento era suyo, decorado según sus gustos, lleno de luz y plantas y, más importante, lleno de paz. Elena vino a visitarla esa tarde, cargando una botella de champán francés para celebrar que la investigación criminal contra los Herrera había resultado en acusaciones formales que probablemente los mandarían a prisión durante años. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Elena mientras servía el champán. «¿Qué?», preguntó Sofía, acomodándose en su nuevo sofá, uno que había elegido ella misma sin tener que consultar con nadie. «Ellos te llamaban tonta, pero resultaste ser más inteligente que todos ellos juntos. Te subestimaron completamente, y esa fue su perdición». Sofía reflexionó sobre las palabras de su hermana. Era verdad que los Herrera la habían subestimado. Habían asumido que la contadora callada y sumisa nunca tendría las agallas o las habilidades para enfrentarlos, pero habían olvidado que la misma meticulosidad y atención al detalle que la hacía excelente en su trabajo también la convertía en una adversaria formidable cuando se trataba de documentar evidencia y construir un caso legal. «¿Sabes?», dijo Sofía tomando un sorbo de champán, «creo que la palabra tonta va a tener un significado diferente para mí de ahora en adelante». «¿Cómo así?». «Bueno», sonrió Sofía, «si ser tonta significa estar dispuesta a pelear por la justicia, defender a otras mujeres y no permitir que abusadores poderosos salgan impunes, entonces supongo que soy culpable de ser tonta». Elena rió y alzó su copa. «Entonces brindemos por ser tontas». «Por ser tontas», respondió Sofía, chocando su copa con la de su hermana. Esa noche, después de que Elena se fue, Sofía se sentó en su balcón, mirando hacia las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Su teléfono había estado sonando todo el día con llamadas de otros medios de comunicación que querían entrevistarla, ofertas de trabajo de empresas que habían seguido su caso, e incluso invitaciones para hablar en conferencias sobre empoderamiento femenino y abuso doméstico. Pero la llamada que más había valorado había sido de Patricia, quien le había contado que finalmente había decidido divorciarse de Esteban y comenzar una nueva vida con sus hijos, inspirada por el ejemplo de valor que había visto en Sofía.
No pensé que tendría las agallas, le había dicho Patricia, pero después de verte pelear y ganar, me di cuenta de que yo también puedo hacerlo. Sofía se dio cuenta de que su victoria había sido sobre mucho más que obtener justicia personal. Había enviado un mensaje poderoso a otras mujeres que estaban sufriendo en silencio, que era posible pelear, que era posible ganar, y que nadie tenía derecho a hacerlas sentir inferiores sin su consentimiento. Al día siguiente, Sofía tenía programada una entrevista para un trabajo nuevo. Directora financiera en una empresa de tecnología innovadora, dirigida por una mujer empresaria que había seguido su caso, y había quedado impresionada no solo por sus habilidades profesionales, sino por su carácter e integridad. Era un puesto que pagaba el doble de lo que había ganado en su trabajo anterior, con beneficios excelentes y la oportunidad de trabajar en proyectos que realmente la emocionaban. Pero más importante aún, era un trabajo en un ambiente donde se valoraría su experiencia y se respetaría su dignidad. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Sofía se miró en el espejo del baño de su nuevo departamento. La mujer que vio reflejada era la misma físicamente que había estado casada con Ricardo Herrera apenas 2 meses antes, pero era completamente diferente en todos los aspectos que realmente importaban. Sus ojos tenían vida nueva, su postura era erguida y confiada, y su sonrisa, una sonrisa real que llegaba hasta sus ojos, había regresado después de años de ausencia. Sofía Mendoza, se dijo a sí misma en el espejo, eres muchas cosas, eres inteligente, fuerte, valiente y merecedora de respeto y amor, pero definitivamente no eres tonta. Y con esa declaración, cerró el último capítulo de su vida como víctima y abrió el primero de su nueva vida como sobreviviente, luchadora, y ejemplo de que la justicia es posible cuando las mujeres se niegan a permanecer en silencio. 6 meses después, cuando Miguel y Esperanza Herrera fueron sentenciados a 8 años de prisión por evasión fiscal, lavado de dinero y conspiración, Sofía estaba en una junta ejecutiva en su nueva empresa, discutiendo proyecciones financieras para el próximo trimestre. No asistió a la audiencia de sentencia. No necesitaba verlos caer para saber que había ganado. Su victoria no había sido sobre ellos. Había sido sobre el miedo, la duda y la creencia errónea de que merecía ser tratada como menos que humana. Y esa victoria era suya para siempre. La historia de Sofía Mendoza se convirtió en leyenda en los círculos legales de la Ciudad de México. Una historia que Elena contaba a otras clientas como ejemplo de que no importa cuán poderosos sean los abusadores, la verdad y la determinación siempre pueden prevalecer. Pero para Sofía, la historia nunca fue sobre venganza o sobre demostrar algo a otras personas. Fue sobre recuperar su propia voz, su propio poder y su propia vida. Y al final, eso fue la lección más grande de todas, que ninguna persona, sin importar cuán rica, poderosa o influyente sea, tiene derecho a hacerte sentir inferior sin tu permiso. Sofía Mendoza había aprendido esa lección de la manera más difícil posible, pero una vez que la aprendió, se convirtió en imparable. Y esa, como solía decir Elena con una sonrisa, era exactamente el tipo de tonta que el mundo necesitaba más. 2 años después, la sala de conferencias del Hotel Presidente Intercontinental estaba llena hasta el último asiento. Más de 500 mujeres habían venido de todo México para asistir al segundo congreso, Mujeres que Transforman, organizado por la Fundación Sofía Mendoza para la Justicia Familiar. Desde el podium, Sofía observaba el mar de rostros que la miraban con expectación. Era difícil creer que apenas 2 años antes, había sido la mujer quebrada que lloraba en silencio mientras lavaba los platos en un departamento donde su dignidad era pisoteada diariamente. «Buenos días», comenzó Sofía, su voz resonando clara y poderosa. «Mi nombre es Sofía Mendoza, y durante 5 años de mi vida fui víctima de abuso psicológico y financiero sistemático». Un silencio respetuoso llenó la sala. Fui humillada, robada, manipulada y hecha sentir como la mujer más tonta del mundo. Mi suegra me llamaba inútil mientras mi esposo aplaudía. Me hicieron creer que no valía nada.
Sofía podía ver lágrimas de reconocimiento en los ojos de varias mujeres. Pero hay algo que mis abusadores no sabían. Estaban atacando a una mujer educada, con herramientas, con una hermana abogada brillante, y que finalmente encontraría el valor de defenderse. Los aplausos comenzaron suavemente y se convirtieron en una ovación de pie que duró 3 minutos. La Fundación Sofía Mendoza ha ayudado a más de 200 mujeres en estos 2 años, explicó, mostrando estadísticas impresionantes. Hemos recuperado más de 20 millones de pesos robados, conseguido que 68 abusadores enfrenten consecuencias legales y creado una red que opera en 12 estados. Sofía compartió historias de transformación. María Elena, la médica que recuperó su clínica. Carmen, la ingeniera que ahora dirigía su propia empresa. Ana Lucía, la contadora que se convirtió en asesora gubernamental contra el lavado de dinero. El patrón es siempre el mismo, explicó. Buscan mujeres inteligentes y capaces, no para respetarlas, sino para explotarlas. Pero somos nosotras quienes tenemos el poder real. Elena subió al escenario para anunciar los logros legales. 3 nuevas leyes, incluyendo la Ley Sofía Mendoza, que criminalizó el abuso psicológico sistemático, y un índice de éxito del 96% en casos similares. Luego vinieron las sorpresas que Sofía había guardado para este momento. Ricardo me contactó hace 6 meses. Reveló provocando murmullos. No para disculparse, sino para pedirme ayuda económica, porque estaba pasando momentos difíciles. Las risas llenaron la sala. Le dije, Ricardo, durante 5 años me dijiste que era tonta. Si eso fuera verdad, ¿por qué me pides ayuda ahora? Nunca volvió a llamar. Pero la revelación más impactante fue sobre Esperanza. Hace 3 semanas Esperanza solicitó verme después de salir de prisión. La mujer que vino a mi oficina no se parecía en nada a la matriarca arrogante que había aterrorizado mi vida. Sofía describió cómo Esperanza había confesado décadas de comportamiento abusivo y admitido que siempre había tenido celos de ella. Me dijo, «Siempre supe que eras más inteligente y fuerte que yo. Tenía miedo de que te dieras cuenta de tu poder y tenía razón». Le respondí, «Si realmente quieres hacer las paces, dedica tu vida a ayudar a otras mujeres». Sorprendentemente, aceptó. Ahora trabaja como voluntaria en un refugio para mujeres. La sorpresa final fue el anuncio de la expansión internacional. Red Mujeres Imparables, una alianza con Colombia, Argentina, Perú y Chile, con fondos de $5 millones. Durante las preguntas, una mujer joven preguntó, ¿se arrepiente de haber peleado tan duramente? Durante mucho tiempo pensé que mi historia era sobre venganza, reflexionó Sofía. Pero ahora entiendo que fue sobre recuperar mi voz, mi poder, mi vida. Si eso también resultó en justicia para otros, cada momento de dolor valió la pena. Para cerrar, Sofía subió nuevamente al pódium. Antes de despedirme, quiero dejarlas con el pensamiento que me ha guiado. Durante 5 años me dijeron que era tonta, y al final tenían razón. Un silencio confundido llenó la sala. Fui tonta porque tardé 5 años en darme cuenta de mi poder. Pero aprendí que ser tonta puede significar ser valiente enough para pelear contra la corrupción, tonta enough para creer que una mujer puede cambiar las leyes, tonta enough para pensar que la justicia es posible. Soy tonta como un zorro, tonta como una guerrera que se niega a rendirse. Y si ustedes quieren ser tontas de esa manera, las invito a unirse a mí en esta hermosa tontería. La ovación final fue ensordecedora. Esa noche, mientras cenaba en su departamento, Sofía recibió mensajes de mujeres de Colombia, España, Argentina, Perú y Chile, todas inspiradas para crear organizaciones similares en sus países. Su teléfono sonó una vez más. Era una voz joven y nerviosa. «Señora Mendoza, mi nombre es Julia. Tengo 22 años y creo que mi novio está empezando a hacer conmigo las mismas cosas que le hicieron a usted. ¿Podría ayudarme?» Sofía cerró los ojos y sonrió. Esta era la llamada que había estado esperando. «Por supuesto, Julia. Dime qué está pasando, y vamos a asegurarnos de que tu historia termine muy diferente a cómo empezó la mía». Mientras escuchaba la historia de Julia, Sofía se dio cuenta de que su verdadero trabajo acababa de empezar. Su victoria más grande,
No había sido destruir a los Herrera o cambiar las leyes. La victoria más grande era que ahora existían mujeres como Julia, que sabían que no tenían que esperar 5 años para pedir ayuda, que no estaban solas, y que ser lo suficientemente tonta como para creer en la justicia podía cambiar no solo sus vidas, sino las de generaciones futuras. Su historia nunca había terminado en esa sala de audiencias. Esa había sido solo el final del primer capítulo. El resto lo estaban escribiendo todas las mujeres que habían encontrado la fuerza para decir no más, inspiradas por una contadora que había sido lo suficientemente tonta como para creer que merecía algo mejor. Y esa historia iba a continuar escribiéndose durante décadas. Una mujer valiente a la vez, una voz a la vez, una victoria a la vez, hasta que ninguna mujer en el mundo tuviera que soportar ser llamada tonta por personas demasiado pequeñas para reconocer su grandeza. Gracias por acompañar a Sofía en esta increíble historia de transformación y justicia. Si esta historia te conmovió, te inspiró o simplemente te mantuvo al borde del asiento durante estas 3 horas, no olvides dejar un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. ¿Te identificaste con algún momento de la historia? ¿Qué opinas sobre la valentía de Sofía? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Dale like a este video si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias impactantes que te harán reflexionar sobre la fuerza que todos llevamos dentro. Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces una sola palabra de apoyo puede cambiar la vida de alguien que está pasando por momentos difíciles. Recuerda, nunca eres tonto por defender tus derechos, buscar justicia o creer que mereces respeto y amor verdadero. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que cambiará tu perspectiva.